Buenas. Bueno, bienvenidos a lo que va a ser el primer episodio de Aire Puro, un podcast que nace de pues lo libre, lo humilde y con pocos recursos. Tenía muchas ganas de hacer así, de introducir charlas un poquito más serias en mi canal, pues traer a gente que sabe de temas importantes, referentes al trail siempre, y aquí traigo al primer invitado. Daniel Fernández Rosado, tiene 47 años, es diplomado en psicología, licenciado en psicología, diplomado en magisterio, en la rama de primaria, y bueno, que lleva toda su vida ejerciendo de psicólogo. Y cuéntanos un poco de ti, sobre tu vida, sobre tu trayectoria profesional. Bueno, la verdad es que hace ya desde 2004 que terminé psicología, aunque bueno, yo pienso que realmente era psicólogo ya antes de entrar a la carrera, porque me interesaba mucho me generaba curiosidad la conducta de la gente, por qué hacía la gente las cosas que hacía. Y por fin cumplí un sueño cuando entré en psicología. Yo la hice enamorado de los estudios completamente. Y cuando terminé, pues la verdad que como la mayoría de la gente, pues termina los estudios y no sabe muy bien por dónde tirar, así que estuve haciendo lo que ahora es el máster del profesorado por la rama de orientación. Al poco tiempo pues empecé de nuevo, empecé magisterio. El motivo era porque en ese momento había un boom de trabajo a nivel público, pero para cuando terminé magisterio, que lo hice en 3 años, no me convalidaron apenas nada, pues se acabó el boom y me quedé ahí un poquillo regulín. Total, que bueno, seguí trabajando en temas de psicología y la cosa pues derivó en temas educativos, que a mí siempre me ha gustado mucho la educación. Y finalmente, casi sin tenerlo previsto, pues he terminado trabajando en asuntos sociales, temas relacionados con centros de menores, personas, digamos, con necesidades sociales, y en eso estoy. Lo que pasa que de un tiempo a esta parte, pues creo que gracias al deporte, que se ha convertido en los últimos años en algo que me interesa mucho, en particular las carreras de montaña, pues se unieron dos pasiones, la psicología y las carreras de montaña y trail. Y bueno, de ahí deriva un poco el que yo me esté dedicando ahora a la psicología del deporte. Claro, porque tú ahora mismo estás cursando pues eso, la especialidad de psicología deportiva, un máster en psicología deportiva. Eso es el máster de la UNED, son 2 años, entonces voy compaginando el trabajo ya directamente porque, bueno, en realidad son más de 20 años los que llevo trabajando en psicología, entonces eso a mí me da, creo que me da un fondo bueno para trabajar temas expectativas, temas motivación, temas objetivos personales, es decir, todo eso en realidad yo ya lo llevo trabajando durante muchísimos años. Entonces, cuando yo he llegado a la psicología del deporte, lo que me he visto es, digamos, un cambio más bien de contexto. Claro. Lo que ha cambiado el contexto, pero no el trabajo de la psicología en sí mismo. Genial. Y el tema del deporte, porque has comentado que te empezó a llamar la atención, todo esto de las carreras de montaña, ¿cómo empezó todo? ¿Siempre has hecho deporte en tu vida o vino así de la nada? Bueno, en realidad yo tuve la suerte de estar en un colegio en el que la actividad física se fomentaba bastante, y desde pequeñito, aunque no tuviera realmente unas condiciones espectaculares a nivel fisiológico, físico y demás, pues no se me daban mal. Luego ya en la adolescencia sí es verdad que cuando uno está más fuerte, ¿no? y tiene más potencia, pues siempre me ha gustado, por ejemplo, jugar al baloncesto, a pesar de que mi talla no es precisamente la más apropiada para el tema del baloncesto, pero no se me daba mal. Mucho el fútbol típico callejero, en los colegios, saltando un poco la valla de los coles, metiéndote todo el verano, jugando desde las 3 de la tarde hasta que se hacía de noche en verano. Y la verdad es que yo recuerde tenía pues bastante fondo, no era especialmente rápido, no era especialmente fuerte, no era especialmente nada, pero era especialmente consistente. Claro. Era un poquito mosca cojonera, si se puede decir, cuando defendía, y en ataque pues tenía cierta solvencia. Pero bueno, ya en los últimos años me pasó que cuando ya, también hice taekwondo durante una época, durante psicología, estuve unos 4 años, cosas así, y pasó que ya al final de la carrera era bastante complicado ya compaginar todas las cosas que llevaba para adelante, los estudios,
trabajaba dando clases particulares, estaba en el taekwondo y al final algo tuve que dejar y fue el deporte. Entonces me he pasado muchísimos años sin hacer actividad física y eso me pasó factura, hasta tal punto, y te estoy respondiendo a la pregunta, ¿no? Vale, que Sí, aunque me claro. estoy enrollando, digamos que yo soy un poco así. Me pasó factura y eso me llevó a tener bastante sobrepeso y a malestar general y todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, en una de las veces que tuve cierto malestar, pues me hice unas pruebas médicas y la verdad es que salieron muy mal y yo creo que eso fue fruto, o sea, fue digamos la consecuencia de lo que me llevó a plantearme la necesidad de empezar a hacer ejercicio físico con más regularidad. Así que aproveché que llevaba a mi pequeña a natación en Carranque, aquí en el centro deportivo que tengo aquí cerca de casa, y empecé andando. De nuevo, cuando yo había corrido en su tiempo, había hecho cosillas, pues nada, empecé andando, teniendo ampollas en los pies del solo hecho de andar, digo, bueno, me voy a comprar unas zapatillas. Luego dije, bueno, pues me voy a comprar un pulsómetro, vamos a ver si esto lo arreglamos un poquito, que no me vaya a dar aquí un infartazo. Y de andar pasó a trotar, de trotar pasé a correr, de correr pasé a intentar correr las carreras populares de aquí de 5 o 7 kilómetros de Málaga. De las de 7 a las de 21, de las de media maratón me fui al monte que tenemos por aquí cerca y me gustó. Y desde 2019 aproximadamente, que es cuando empecé a correr un poco por montaña, de aquella manera, pues han pasado por medio las carreras más importantes de aquí de la provincia. Pues está súper guay porque de pequeño, como en tu infancia, te dedicaste a deportes que no tenían nada que ver con el tema de correr, pero aún así ganabas fondo y resistencia, y luego a base de un cambio, pues bueno, viste la necesidad de empezar a correr, de empezar a moverte y te ha llevado aquí a lo importante, a la montaña. Bueno, la montaña, efectivamente. Y bueno, vamos con el tema principal, que hoy venimos a hablar de psicología deportiva. Y lo primero, que claro, últimamente se está hablando mucho de psicología deportiva, de que hay que estar bien, tema de motivación, disciplina, todo en general, en redes sociales, pero creo que no tenemos del todo muy claro lo que es. Entonces, de base y resumiéndolo un poco, ¿qué sería la psicología deportiva? Para diferenciarlo más bien de la psicología al uso, de la psicología que conocemos en el día a día. Bueno, la psicología deportiva en realidad es un campo bastante amplio, aunque sigue siendo una especialidad dentro de la psicología. Si definimos la psicología como el estudio científico del comportamiento y todo lo que implica el comportamiento, ¿no? Que es pensamiento, emociones, el contexto social, el contexto cultural, la historia de aprendizaje de cada uno, pues la psicología del deporte sería todo eso, pero en el contexto del deporte. Y si ya nos centramos todavía más específicamente en las carreras de montaña, es cómo afecta todas las condiciones sociales, tu historia de aprendizaje, qué partes de tu cognición, de tus pensamientos, tienen que ver con el rendimiento o con el bienestar en Claro. carreras de montaña. Entonces, por eso damos un poco pie a que si tú necesitas una consulta de psicología deportiva, no puedes acudir a un psicólogo que no esté especializado en psicología deportiva, que lo suyo sería que te tratase un profesional que está en esa rama, que no es algo que se pueda tratar al uso, que tiene que ser específico, 100%. Bueno, si por lo que fuera alguna persona fuera a un psicólogo, digamos, general o de otra especialidad, porque, en fin, pues a lo mejor por desconocimiento o porque a lo mejor ya tiene confianza con algún profesional, va a consulta y demás, pues si fuera honesto, que yo creo que sí, lo que haría el psicólogo o la psicóloga sería derivar a alguien especialista, porque yo, por ejemplo, si me encuentro con un problema de trastorno de la alimentación o un problema de pareja, temas de sexualidad o temas de trastornos graves como la esquizofrenia o trastorno bipolar, pues yo básicamente derivaría a personas que están especialmente cualificadas para resolver eso. Claro. No me haría cargo de... Sí, que hay que diferenciar claramente las ramas en las que, Sí, sí. En las que nos dividimos, Sí. y a lo que vamos a ir. Y bueno, nos metemos ya un poco en el ajo. El tema motivación, porque el otro día tuvimos una charla privada y pues
yo llegué a la conclusión, y él ya lo sabía de fondo obviamente, que de la motivación salen pues prácticamente casi todos los temas de la psicología deportiva, o casi todos derivan de ello. Y pues, ¿qué opinas de esto? ¿Qué pasa con el boom de la motivación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de motivación? Porque claro, tenemos mucho la frase de si no hay motivación, hay disciplina, o necesitamos una motivación diaria para salir a entrenar. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de motivación? Vale, pues muy bien, como tú has dicho, todo el mundo tiene una idea de lo que es la motivación, pero luego a la hora de trabajar la motivación, pues simplemente está ahí, ¿no? Fruto un poco, simplemente la tenemos en cuenta como algo anecdótico, como algo que está ahí de fondo, es algo que se improvisa. Bueno, es que ahora tengo motivación, es que ahora no, eso es fluctuante, como que tú no tienes control sobre la motivación, y todo el mundo comprende que es muy importante, pero realmente luego nadie la trabaja. Y dices tú, bueno, ¿y cómo se va a trabajar la motivación, no? Pues la motivación se puede trabajar, a ver, es muy importante para tú descubrir la motivación, pues conocer a la persona. Entonces, si tú estás solo, tú mismo, es complicado que en tu diálogo interior, o sea, a no ser que tú escribieras, porque es una técnica bastante útil y que yo recomiendo, que es escribir las cosas, pues descubrirías motivos, pero claro, en psicología del deporte lo que vamos a hacer es descubrir de forma estructurada y con la experiencia que yo te puedo aportar y los conocimientos que yo tengo, para que operativicemos los objetivos y las metas que tú tienes personalmente, Claro. ¿vale? Es decir, por ejemplo, una cosa muy importante que a lo mejor esto le puede sonar raro a cualquiera es tener en cuenta tus principios, tus valores. Todo el mundo no corre con las mismas metas. Hay personas que corren porque necesitan sentir ese bienestar, hay personas que les gusta estar en grupos, hay personas que les gusta descubrir sus límites, hay personas que necesitan a lo mejor pues sentirse competente en algo, o simplemente disfrutar o por salud. Entonces hay que explorar cuáles son tus principios, tus valores, y eso transformarlo en algo concreto, en metas que satisfagan esos principios, esos valores. A lo mejor no tiene por qué ser un objetivo de un resultado, de llegar a no sé en cuánto, claro, sino simplemente terminar, por ejemplo, o mira, el simple hecho de entrenar con ganas, y independientemente de la prueba a la que vaya, el resultado que obtengas, ya es un motivo por el que tú entrenas, ¿no? El solo hecho de descubrir el interés que te mueve, ¿no? De ahí la palabra motivación, lo que te mueve a hacer una actividad, pues eso hay que explorarlo, hay que operativizarlo, hay que dejarlo por escrito, y hay que poner objetivos muy bien delimitados en el tiempo. Es decir, que no sean, no, pues dentro de, o sea, para dentro de un par de meses correr la media maratón. Bueno, hay que elegir un tiempo razonable, o tampoco pensar en dentro de 2 años quiero no sé en cuánto. Claro, pasitos también. Claro, exacto, poner un tiempo concreto, también poner objetivos que sean cuantificables, medibles, no cosas, no generalidades como pues me gustaría correr para sentirme bien. Bueno, sí, para sentirme bien, pero ¿qué es sentirte bien? ¿Vale? Sentirte bien es que tú mejores tu composición corporal, sentirte bien es que tú cuando corras sientas que te sientes fuerte, que manejas tu cuerpo, que estás, ¿vale? Poner esos objetivos concretos en el tiempo, en el espacio, en fin, unos objetivos más elaborados. Sí, claro, unos objetivos medibles, también lo que, bueno, motivación, motivo supongo también, ¿no? Exacto. Que tenga un motivo para entrenar, obviamente, y que no sea algo general, y pues algo que te mueva, que te... Claro, efectivamente, a partir de ahí, cuando tú no trabajas sobre la motivación, sobre los objetivos y metas que tú tienes, es cuando realmente la gente suele decir que tira de disciplina. Claro. Pero claro, la disciplina al fin es, digamos, seguir unas instrucciones, y esas instrucciones a lo mejor no vienen puestas desde tu motivación, sino que vienen puestas desde un plan de entrenamiento que puede haber elaborado tú, te puede haber elaborado un entrenador, y entonces tú estás siguiendo unas instrucciones, y si las cumples estás teniendo disciplina. Pero ese entrenamiento, esas instrucciones están haciendo que tú cumplas el objetivo, tu meta, tu principio, tu propósito. Claro. Si no lo estás cumpliendo, tú estarás tirando de disciplina, pero realmente no tienes motivación. Sí, porque últimamente eso,
estoy viendo muchos vídeos en Instagram, bueno, en TikTok, yo no consumo TikTok, pero en Instagram sobre todo, de si no tienes motivación hay que tirar de disciplina, o hoy he tirado de disciplina porque me faltaban las ganas. A ver, que realmente, si eso es lo que has dicho, si estás siguiendo el plan de un entrenador y ese día te lo has tomado como obligación, entre comillas, de salir a correr, lo malo es que creemos de ello una obligación cuando no debería ser. Efectivamente. Pero, de hecho, claro, si tú realmente tienes una motivación bien clara, tú no necesitas la disciplina. Porque es que vas a buscar el hueco para entrenar. claro, porque no debería haber esa duda de ¿por qué no voy a entrenar hoy? Exacto. Es tipo, claro, Puedes tener más ganas o menos ganas, pero realmente dices, bueno, venga, salimos, que lo necesito. claro, porque si quieres llegar a un objetivo, obviamente ya no es tirar de obligación de el entrenador me ha dicho que tengo que hacer esto este día. Es que tú tienes que saber por ti mismo que si te lo ha dicho es por tu motivo y porque quieres llegar a ello. No Eso. es una obligación que eso te va a condicionar tu vida. Vale, pues entonces como, vamos, si ha entendido un poco la idea, hemos entendido, logrado explicar un poco la idea de la motivación, se entenderá ahora un poquito más que realmente no se trabaja o no se suele trabajar el tema de la motivación, las metas y logros. Se suele entender que una meta es ir a tal carrera y ser finisher, por ejemplo, pero es realmente un objetivo vago, no es algo general. O llegar entre los 20 primeros puede ser una motivación, pero una motivación a lo mejor tampoco no tiene mucho impacto y una vez que termine la carrera esa motivación desaparece. Entonces tienes que volver a poner otra carrera con que da no sé cuánto y va fluctuando la motivación porque realmente no has pensado verdaderamente en el motivo por el que tú vayas a entrenar y por el que vayas a tener un plan de 6 meses, de un año, de 2 años. Claro. Entonces pues es complicado. Sí, y que obviamente la motivación, bueno, que tu motivo nunca va a estar en el mismo nivel de alto, supongo. Que puede haber días en los que ese motivo lo veas un poquito más gris, días en los que... Bueno, lo que tienes que hacer en realidad es refrescar un poquito el motivo por el que empezaste a entrenar y a hacer las cosas. O sea, más que lo que puedes tener menos ganas o se te puede olvidar el motivo por el que estabas entrenando. O a lo mejor también puede pasar que igual has cambiado tú o tus circunstancias y hay que volver a ver cuáles son los motivos o cambiar los motivos. Es decir, la motivación siempre tiene que estar ahí. El fuego, tú no puedes dejar que la leña se vaya apagando. Si tú no tienes un fuego que te dé calor... Sí, que un mínimo tiene que haber siempre, porque si Exacto. no, mal vamos. Y ya que hemos hablado también de disciplina, hablamos de lo mismo cuando hablamos de fuerza de voluntad. Porque personalmente pienso que no, porque la disciplina sería eso, cumplir con una obligación que nos han impuesto o una obligación que hemos buscado realmente, pero la fuerza de voluntad es un término que está ahí como en medio entre la motivación, el motivo que tienes, la disciplina de seguir una obligación, pero claro, se queda en tierra de nadie para mí. Así que no sé si... Vale, bueno, si ha quedado claro, la disciplina, digamos que es el esfuerzo por cumplir unas instrucciones. Claro. Que no vienen motivadas desde ti mismo, o a lo mejor sí, ¿no? Porque tú te has creado un plan, pero digamos que es cumplir con unas instrucciones, no es algo que parte de dentro de ti mismo. La motivación ya acabamos de hablar, y la fuerza de voluntad, pues bueno, tampoco sería necesario a lo mejor entrar en tecnicismo, pero ahí nada más las mismas palabras un poco lo va diciendo, ¿no? Fuerza, Claro. y voluntad. Es decir, es como algo que tú tienes que implicarte, te tienes que implicar, tienes que hacer un esfuerzo para realizar alguna acción. Entonces, en la medida en la que tú empleas un esfuerzo para llevar a cabo algo, pues estás demostrando fuerza de voluntad, ¿no? Pero de nuevo volvemos a la motivación. Si tú realmente tienes que hacer una actividad, esa actividad que tú tienes que hacer, un entrenamiento, por ejemplo, es algo con sentido dentro de un objetivo a corto, medio o largo plazo, verdaderamente no necesitas más fuerza de voluntad. Claro. Sí, porque es lo que hablábamos antes. Tú tienes un objetivo, pues ve ahí. Es que no, si tú lo tienes ahí en la cabeza, es que no hay otra opción de que no vayas a por él. Efectivamente. Y bueno, entonces pasamos de tema, que también nos vamos con un tema bastante picante, bastante interesante, el éxito. Básicamente también, pues lo mismo, que se está dando un mensaje igual en redes sociales, que es donde más lo vemos, de que tienes que alcanzar el éxito, de que sí o sí tienes que cumplir metas súper grandes, conseguir objetivos súper grandes, y quizá esto no se le adecua a todo el mundo.
quizás para mí el éxito es terminar X carreras y luego para otra persona el éxito es ser millonario, por ejemplo, que se habla mucho de tienes que ser millonario, no sé qué. Entonces, ¿deberíamos generalizar el éxito de que todo el mundo tiene que alcanzar el mismo éxito o podemos diferenciarlo entre las personas? Obviamente me sé la respuesta que claro, no para todo el mundo es lo mismo el éxito, pero bueno, quiero que me digas un poco ahí de qué hablamos. Vale, bueno, yo la palabra éxito, que va unida a la de fracaso, ¿no?, que sería justamente lo contrario, yo directamente la eliminaría del vocabulario de un deportista, y te digo más, no de un deportista, sino del vocabulario, directamente. Porque, como has dicho, el éxito supuestamente sería para cada persona una cosa. Pero volviendo un poco también al tema motivación, aquí el tema no es si tú has conseguido, pues el éxito también implica casi una comparación, ¿no? También, ¿el éxito en qué, no? Claro. El éxito, ¿qué es para ti el éxito? Entonces volvemos a la motivación y vemos cuál era el motivo, cuál era lo que te movía a ti, la motivación, y tiramos más lejos, como decíamos al principio del todo, a tus principios y a tus valores. Si tú propones unos objetivos, unas metas, y en base a eso desarrollas un plan de entrenamiento físico y psicológico, y lo vas cumpliendo, el éxito es siempre parcial, en la medida en la que vas consiguiendo esos objetivos. Y el éxito nunca llega, sino que el éxito es producto de que tú percibas que controlas, que tienes dominio, que vas mejorando, que vas siguiendo en el camino. El éxito está más bien en el camino que en un final. Bien, habrá personas que terminen una carrera en un puesto muy bueno y no se sientan bien, y habrá personas que lleguen últimos y se sientan plenamente satisfechos. Entonces, el éxito no ha dependido de la posición, no ha dependido de cosas externas, sino que depende de cuál era la meta que tenía esa persona en ese momento, ¿no? Claro. Por lo tanto, el fracaso yo considero que en contra del éxito, que es verdaderamente cuando tú no eres capaz de aprender del entrenamiento, del trabajo, de tu vida, de tu experiencia. El fracaso es no aprender de tu experiencia. Claro, y estoy muy de acuerdo contigo en eso de que la palabra éxito tendría que desaparecer realmente, porque creo que aparte de pues, todos los temas que has dicho, pienso que es una palabra que hace daño, que tal y como se está tratando no es una cosa positiva, porque con todos los mensajes que estamos viendo pues nos llega a pensar que nosotros estamos consiguiendo fracaso, de que si no estamos ganando todas las carreras de trail, correcto, llegamos a fracaso, si no conseguimos ser el mejor de nuestra ciudad, el mejor de nuestra comunidad, llegamos a fracaso, y claro, nos confunde y al final acabamos todos locos, y no es plan de que acabemos todos... Efectivamente, cuando tú persigues el éxito, tú estás en una carrera en la que estás en continuo fracaso. Claro. Entonces, es más importante que una persona en su día a día, en sus objetivos vitales, y un deportista en sus objetivos deportivos, pues lo que perciba es sensación de competencia, de que está mejorando sus capacidades y de que está progresando en sus capacidades para conseguir los objetivos que esa persona se ha propuesto, que se basan a su vez en lo que ya hemos dicho de sus principios, sus valores, metas personales. Claro, porque si no, si al final tomamos en cuenta todo el rato el éxito y el fracaso, estamos hablando de blanco o negro. Efectivamente. No hay ni gris, no hay ni siquiera un progreso, no podemos hablar de nada de ello, simplemente salen las cosas bien, entre muchas comillas, o salen las cosas mal, entre muchas comillas también. No podemos hablar de puntos intermedios, ni de progreso, ni de continuidad, ni motivación, nada. Y bueno, entonces decimos que el fracaso realmente para nosotros, siguiendo un punto de motivación, siguiendo todo ello, no va a existir nunca. Porque siempre que vayamos a una carrera, siempre que vayamos a un entreno y se haga por eso, porque tenemos un motivo, algo vamos a sacar, sí o sí. Si no sacamos un aprendizaje puro y duro, sacamos que hemos hecho el entreno, entonces ya no es fracaso. Si hacemos una carrera pero al final nos tenemos que retirar porque ha pasado lo que sea, no es un fracaso tampoco, es un aprendizaje y para la próxima a lo mejor no nos pasará. O si nos pasa, pues seguramente aprenderemos una cosa nueva. Entonces... Efectivamente, pues por ejemplo en el trabajo que hago con los deportistas,
una de las partes más importantes que más datos ofrece y más debate genera en las sesiones es la evaluación postcarrera. En la evaluación postcarrera, que tardan alrededor de 1 hora en completar una serie de cuestionarios, de preguntas en las que el deportista pues explica su experiencia en base a unos criterios que yo les voy dando, ellos puntúan, también explican su experiencia, nos centramos en qué parte de la carrera han tenido más dificultades, en cuáles se han sentido mejor. Es un cuestionario bastante completo que evalúa al deportista una vez que finaliza la carrera, al día siguiente o al otro día, y en base a eso nosotros vemos cuáles han sido las capacidades, las habilidades físicas y psicológicas que ha desarrollado y que ha progresado, o en las que realmente ese día pues ha tenido alguna dificultad o se puede mejorar. Entonces es una forma de convertir la experiencia de la carrera en un aprendizaje significativo que lo que va a hacer necesariamente es mejorarte de cara a los entrenamientos, una información muy importante de cara a dónde hay que entrenar las cosas, tanto física como psicológicamente, y que además te ayuda luego a concentrarte en próximas carreras en las áreas en las que hemos estado trabajando. Es decir, tiene un efecto muy potente la evaluación postcarrera. Claro, que haces un análisis realmente de todo. Bastante completo, claro, sí, la verdad. Y que es pues totalmente necesario realmente para que el progreso sea continuo y que la próxima carrera o que los próximos entrenos vayan mejor, realmente. Completamente, hasta que no hace una evaluación postcarrera y tenemos un debate, hablamos sobre el tema y demás, no te das cuenta del gran valor que tiene la evaluación psicológica después de la carrera. Claro, y ahora pasamos a otro tema. Bueno, es que realmente todos los temas van a ser picantes porque claro, hablando de psicología deportiva, que es un tema que no se suele hablar mucho, pues adicción al deporte. Esto es un tema que también da un poco de controversia, pero bueno, hablar del deporte como condición de bienestar y tema de perfeccionismo. Por ejemplo, pongo un ejemplo de una persona que es totalmente sedentaria o una persona que no está acostumbrada a hacer deporte y tiene un trabajo de oficina, por ejemplo, y ahora decide que para cambiar su vida o lo que sea, decide ir al gimnasio todos los días y ahora falta un día al gimnasio y ya ese día lo tiene condicionado. ¿Qué opinas de eso? ¿De que el hecho de estar bien dependa de haber hecho deporte ese día o el hecho de verse bien dependa de hacer deporte sí o sí? El tema de estar adicto al deporte. Bueno, como todas las adicciones, pues suplen de alguna forma alguna carencia, ¿no? Y en realidad cuando tú estás demasiado obsesionado con algo, es que estás concentrado en ese algo porque estás evitando a lo mejor afrontar otra serie de cuestiones en tu vida, ¿no? Si hay algo que tienes que resolver en tu vida, tienes que reenfocar tu vida o tienes que afrontar una serie de problemas, lo suyo verdaderamente es aceptar que eso está ahí y plantearte la mejor forma posible de afrontarlo, ¿no? De planificar, de cómo se va a resolver el problema y demás. Entonces, la adicción al deporte, pues verás, si tu plato favorito es la pasta o es la lenteja, lo que sea, y comes todos los días a toda hora para desayunar, para merendar, para almorzar, para cenar, comer lentejas, pues llega un momento en que lo aborreces. Y aquí pasaría un poco lo mismo, ¿no? Cuando el deporte deja de ser fuente de satisfacción, porque te permite sentirte mejor contigo mismo, y lo que hace es que empieza a generar malestar porque no estás haciendo esto, no estás haciendo lo otro, verdaderamente ahí tenemos ya un problema y lo que hay que hacer es volver a darle el sentido que tenía el deporte al principio, pero para eso yo creo que efectivamente hay que hablar con el deportista o con la persona y reenfocar la actividad que está haciendo, darle al deporte la función que tiene y luego ver cuáles son los problemas que están haciendo que esa persona se esté obsesionando con el deporte. Sí, porque al final lo que hacemos es deshilar el deporte de su fin real y bueno, también relacionado con un tema de eso, de utilizar el deporte para resolver tus problemas, utilizar el deporte como terapia, que ahí ya realmente el deporte está perdiendo su función, que tú estás haciendo deporte pues para mejorar unas cualidades físicas, no sí, estás haciendo... Eso que has dicho, claro, del deporte como terapia se ha puesto últimamente así también un poco de moda,
yo entiendo que efectivamente la actividad física genera un bienestar y te aporta muchísimos beneficios, te sientes mejor cuando terminas, te reúnes con mucha gente, pasas un buen rato, o sea, básicamente el deporte, como se dice, es vida, ¿no? Claro. Pero ahí está que siga cumpliendo con esa función. O sea, la terapia es terapia. Si tienes un problema, el deporte no te va a ayudar a fomentar, o sea, a resolver problemas. El deporte te va a ayudar a olvidarte durante un tiempo del problema, pero no a afrontarlo, ¿vale? Claro, que es como huir de él. Exacto. El deporte no es terapia, el deporte te sienta bien. Terapia es terapia. Claro, que no podemos confundir el tema de hacer deporte con mejorar nuestra estabilidad mental, o que realmente es eso. Por un momento te puedes sentir bastante mejor y puedes sentirte que no tienes el problema y tal, pero luego llegas a tu casa otra vez. Claro, si tienes problemas de imagen personal, si tienes problemas de autoestima, si tienes problemas de pareja, si tienes problemas en el trabajo, si tienes problemas de comunicación, si tienes problemas de lo que sea, te vas a la montaña, haces deporte, te sientes bien, pero eso no es terapia, eso es que te sientes bien evitando con esa situación o viviendo una experiencia agradable fuera, olvidándote un poco de los problemas, pero los problemas te esperan a la vuelta cuando llegues a casa. Claro, que no quita que, bueno, que por ejemplo yo ha habido ocasiones en las que a lo mejor no he estado hundido totalmente, pero me he sentido realmente mal y me tocaba un entreno suave por montaña, me tocaba una tirada larga, lo que sea, y en la montaña a lo mejor he reflexionado y he pensado en posibles soluciones, pero claro, no he tomado el entreno realmente como la solución al problema. Lo he tomado como un entreno, como y no solo eso, escapada física. No claro. solo eso, fíjate tú lo que acabas de decir. Te has ido, has estado pensando en tus cosas y demás, está muy bien, pero tampoco has aprovechado al 100% el entrenamiento. Claro, que eso te hace que te aísles un poco. Si el foco de atención no estaba en el entrenamiento, no has aprovechado el entrenamiento al 100%. Claro, pero te puede dar, en cierto modo, como un impulso, una ayuda a que intentes solucionar tus problemas, o no, a lo mejor me equivoco, que a lo mejor ahí ya estoy disociando lo que es realmente el deporte. Claro, es que fíjate, porque ahora que lo dices, ¿no? Si tú te vas al entrenamiento y no vas con una idea clara para qué sirve el entrenamiento de ese día, pues te vas y piensas en tus cosas y bueno, reflexionas acerca de tu vida, sobre tus problemas, pero entonces que realmente el objetivo de ese entrenamiento... Claro, o realmente un entrenamiento, pongamos, aquí me meto un poco en terreno pantanoso, pero digamos que tenemos 2 horas y media de bici. Estás 2 horas y media con la bici por el monte o con la bici por la ciudad, por una carretera, y el entreno tiene que ser suave, no te puedes apretar. Y claro, a mí personalmente me aburre. Yo estoy haciendo un entreno de bici, que sí, que me gusta mucho el deporte y todo, pero cuando llevo 1 hora y media pedaleando, si no tengo estímulos externos, llega un momento en el que empiezo a pensar en todo lo que me rodea la cabeza. Entonces, tomar eso como impulso para quizás ayudar cuando llegue a casa, puede ser un poco correcto o no. Bueno, tampoco te voy a decir que en 2-3 horas no se te ocurran cosas de tu vida, es normal. Pero bueno, lo que sí que es importante es que una vez que tú vayas a un entrenamiento que dure 2, 3, 4, o sea, que sea largo, que necesariamente al final te vayan a venir cosas a la cabeza, pero que no olvides cuál es el objetivo de ese entrenamiento. Claro, que el objetivo del entrenamiento sea eso, la mejora física. Que Exacto. No salgas de casa con la idea de me voy a ir porque... Bueno, la mejora física y que estamos aquí con psicología del deporte, hay que aprovechar también los entrenamientos para evolucionar y para trabajar el foco de atención, por ejemplo. Claro. El foco de atención es muy importante y es algo que no se trabaja nunca. Vamos, yo no he escuchado a nadie que en temas de carrera de montaña esté trabajando el tema de la atención, pero bueno, ya hablaremos de eso. Sí. Ahí la atención realmente tiene como diversas formas de concentrarla según qué momento de un entrenamiento, qué momento de una carrera, y justo con la atención pues está también la concentración. Pero bueno, a lo mejor eso sería para desarrollarlo. Claro, y con el tema de lo que hemos dicho de no salir a hacer el entreno como terapia y todo eso, ¿podríamos relacionarlo con el bienestar psicológico? Con el tema de que para conseguir llegar a una continuidad en el deporte y todo, debemos tener un bienestar mental antes. Bueno, el bienestar
mental lo puedes tener o no lo puedes tener independientemente de que hagas deporte, de que vayas al trabajo, de que tengas o no pareja, o sea, son cosas diferentes. Evidentemente el deporte aporta bienestar, pero el deporte no soluciona tus problemas. Claro. Entonces, yo creo que lo ideal es que, a ver, yo creo que también el deporte y incluso la psicología del deporte, si me apuran, ¿no? Yo sé que a lo mejor es ser demasiado, pensar que la psicología del deporte cumple muchas funciones, pero verdaderamente lo pienso así. Y es que si tú aprendes a conocerte mejor a ti mismo, ¿no? Que es una de las ventajas de tener un psicólogo deportivo, también descubre luego en tu día a día cosas que podías hacer mejor, ¿no? Como planificarte cosas si tú no tienes planificadas según qué cosas del día a día, prepararte si tú tienes que afrontar algún problema en el trabajo, pareja y demás, pues te planificas, organizas, piensas más las cosas. El mismo tema de la concentración que hablábamos hace un momento, pues yo he notado entrenando concentración en los entrenamientos y en las carreras, que en los días posteriores a haber ejercitado la concentración me siento mucho más concentrado y puedo concentrarme mucho mejor. Es decir, que un entrenamiento en psicología del deporte te aporta ese bienestar que a lo mejor tú, en tu vida cotidiana, pues es difícil que lo consigas porque seguimos en una actividad un poco estresante de ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro. Si aprovechamos la actividad deportiva de forma estructurada, planificada y teniendo en cuenta variables psicológicas, yo creo que aporta bastante al bienestar psicológico de la persona. Sí, que podríamos decir también que el tema de la práctica deportiva consciente, ya trabajando el tema físico y el tema psicológico, pues de ahí podemos sacar muchísimas cosas para nuestro día a día. Pues eso, el tema de la concentración, el tema de a lo mejor aprender a mantener la calma en momentos en los que no podríamos. O sea que hay muchas cosas que temas por ejemplo, sí, de la relajación cuando tienes síntomas de nerviosismo, ansiedad y demás, pues aprendes técnicas de relajación. El estado de ánimo, pues con la actividad deportiva, el estado de ánimo solamente con el hecho de hacer algún tipo de actividad física siempre mejora. Y por ejemplo la memoria, la atención, la concentración, la motivación, ¿no? Porque tú te puedes, como hemos hablado al principio de la entrevista, de plantearte cuáles son tus objetivos a nivel deportivo, tienes que explorar cuáles son tus metas, cuáles son tus principios, tus propósitos, pues tú eso lo puedes llevar a tu día a día, a tu trabajo, a tus proyectos, a tu persona. Sí, que realmente, hilando también con la anterior, al deporte no lo podemos tratar como terapia, pero el deporte nos da muchas cosas en nuestro día a día que nos solucionan a nivel mental. Realmente a nivel mental y a nivel de concentración, que quizás no es... Claro, en principio no estaríamos centrados en resolver los problemas del día a día, sino que sería un trabajo centrado en la parte deportiva, pero que eventualmente se podría trabajar sobre la vida del deportista también, ¿no? Claro, y que indirectamente nos lo va a dar, sí o sí. Porque sobre todo en la montaña, la concentración que tenemos que tener para no reventarnos en cada metro que andamos, pues esa concentración yo personalmente lo he notado, de que yo llevo muy poquito preparándome así seriamente para intentar competir y tal en trail. Llevo desde septiembre de 2023 y claro, yo he notado que en mi día a día el tema de la concentración ha mejorado muchísimo, de que pues cada día que yo salgo a entrenar tengo que estar pendiente de a ver si hay una piedra, a ver que me voy a reventar, que me voy a caer, y aún así me reviento y me caigo porque me caigo millones de veces. Pero claro, he notado que eso en mi día a día me ha dado una concentración, una capacidad de mantener la calma en momentos así difíciles, como puede ser, estoy haciendo una bajada y sé que si me caigo, ahí me quedo. O si me caigo me va a costar mucho levantarme. Pues eso va a hacer que en mi día a día, en momentos que son un poco más difíciles quizás, sin meterme en momentos súper complicados y súper tristes, pues pueda mantener la calma de una forma más... Efectivamente, más pues fácil. Es que claro, de forma natural, cuando tú haces una actividad física, si tú no tienes un entrenamiento, pues tú mejoras cualidades. Pero si tú tienes un entrenador, lo que hace es que multiplica los beneficios de ese entrenamiento. Entonces, de la misma manera, tú mejoras de forma muy importante si tú en los entrenamientos incluyes variables psicológicas
Imagínate cómo hubieras mejorado tú en la concentración, cómo hubieras mejorado en la toma de decisiones, cómo hubieras progresado si tú cada vez que vas a un entrenamiento sabes perfectamente cuál es la función de ese entrenamiento a nivel físico, psicológico, y cada vez que vas a una competición después elabora una reflexión controlada, bien estructurada de los resultados, y de ahí de nuevo pones nuevos objetivos y vas analizando, pues la progresión se multiplica exponencialmente. Claro. No hay que dejarlo a la intuición. O sea, tú puedes entrenar por tu cuenta sin entrenador, perfectamente. ¿Tendrás beneficios? Seguro. Pero te va a estancar y las mejoras van a ser un poco intuitivas, ¿no? Pues con la psicología del deporte pasa un poco igual. Las mejoras son intuitivas, pero no, al no estar estructuradas, pues la progresión se ve limitada, te estancas y no focalizas, no mejoras verdaderamente. Claro, que realmente estás mejorando a tu ritmo y que obviamente vas a mejorar si haces cosas, pero no sabes en lo que estás mejorando y no sabes en lo que tienes que poner el foco de atención. Correcto. ¿No? Realmente. Además, pues en los entrenamientos físicos hay métricas, ¿no? Que son los datos que tú obtienes, tú los puedes comparar a lo largo del tiempo, pero en psicología deportiva pues también tenemos nuestras propias variables, ¿no? Como es la atención, la motivación, de la atención deriva la concentración, tenemos variables como la autoestima, el autoconcepto, la activación previa a las carreras, controlar la gestión de las emociones. O sea, hay un montón de variables que verdaderamente tú puedes manejar de forma intuitiva, pero no es lo mismo que hacerlo de forma objetiva, clara, estructurada, supervisada por un profesional, que van a dar bastantes frutos, más de lo que la gente se puede imaginar. Claro. Bueno, y que realmente en la psicología deportiva quizás es de los temas más importantes en el deporte, pero que por ejemplo lo comparo muchísimo con la nutrición, porque tú antes de una carrera a lo mejor te comes un plato de macarrones y te va súper bien. Te comes un chuletón en vez de un plato de macarrones y te va mal. Realmente no sabes por qué, pero te ha funcionado. Y si tuvieses conocimientos de nutrición o un nutricionista, pues quizás te podría guiar en ello para que te fuese mejor. Bueno, yo creo que podemos cerrar ya el tema de todo esto del bienestar psicológico, de la adicción al deporte. ¿Y qué te parece si saltamos un poco, aunque luego volvamos al tema del deporte, a la psicología en general? O sea, temas psicológicos generales. Y bueno, te suelto una pregunta que me lanzó la madre de mi pareja. Venga, vale. Bueno, la pregunta tal cual era que qué le estaba pasando a los jóvenes hoy en día. Y yo te pregunto, ¿piensas que hay, por tendencias o por vivencias que se están dando hoy en día, por circunstancias, que los jóvenes tenemos ahora mismo una psicología alterada? ¿Que realmente estamos tan mal como se dice por ahí? Bueno, yo, por suerte, pues suelo trabajar con chicos de todas las edades, desde los más pequeños hasta los jovencitos, en temas de formación en servicios sociales, y trabajamos pues temas de autoestima, temas de autoconocimiento, temas de metas y demás. Y yo creo que los chicos en realidad se subestima mucho, ¿no? De hecho, históricamente siempre se ha tendido a subestimar la juventud, ¿no? Para todas las generaciones esta juventud es la peor, ¿no? Todas las generaciones siempre la juventud de su época era la peor. No, es que en mis tiempos, yo cuando tal... Pero no, verdaderamente los chicos lo que sí que tienen es unos desafíos particulares en este momento de la historia, en el que pues no están claros cuáles son, o es difícil de elegir una meta en la vida. Fíjate tú que vuelvo un poco otra vez de nuevo, ¿no? A lo que hemos estado hablando antes, de la meta, claro, de un propósito. Y yo creo que igual que a los jóvenes también le pasa a los mayores. Los mayores lo que pasa es que a lo mejor ha pasado el tiempo y están haciendo algún tipo de actividad que les mantienen centrados en esa actividad. Pero hay muchas personas que se pueden sentir frustradas en sus trabajos, en su actividad diaria, o en fin, con muchas cosas que les pasan. Y los jóvenes en realidad pues todavía tienen ese margen en el que si tienen una mentoría, alguien que les guíe, alguien que les ayude a que la formación realmente en los institutos, colegios, en la educación en la familia, si se centrara en desarrollar los valores, los principios,
en desarrollar competencias como las habilidades sociales, la comunicación verbal, el planificar tu día a día, el tener un objetivo, el tener una meta. Yo creo que les daría una gran madurez y les daría una gran seguridad en ellos mismos, de la que muchos adultos pues carecen y se quejan de los jóvenes. Claro, y bueno, que entonces podríamos llegar a la conclusión de que realmente no está pasando nada, que siempre ha sido así, pero... Y una cosa que me dijiste otro día que me parece súper interesante, que nos faltan referentes, que nos faltan, pues eso, ejemplos que podamos seguir y... Bueno, a falta de referente, la mayoría de los chicos cuando se meten en redes sociales sin mucho criterio, pues tienen a todos los que nosotros conocemos ya, que se hacen populares, ¿no? Y creo que no son precisamente modelos a seguir, gente que persigue el éxito, ¿no? Que claro, hablábamos al principio, gente que persigue como motivación el dinero, el ser más, bueno, más que ser más, tener más, el tener un aspecto físico concreto. Es decir, son motivos, son metas que son generales, no son concretas, no se basan en motivaciones personales, sino que están basadas en comparaciones con los demás, y eso es lo que va a generar personas con continuas frustraciones. Claro, y que, bueno, que está realmente relacionado con lo anterior, el tema de, pues eso, seguir objetivos que son realmente inalcanzables, todo esto que nos ponen en redes sociales de generar 1 millón de euros en un año, vivir, comprarte una mansión, comprarte un Ferrari, pues realmente nos están llegando esos objetivos y es que es verdad, te pones a ver vídeos por ahí y 1 de cada 5 vídeos te habla de eso, de que para conseguir el pleno éxito tienes que... Pero es muy importante que para conseguir todo eso te apuntes al curso del influencer. Hombre, claro, en concreto. Y posiblemente a lo mejor por eso con tu dinero es con el que se compra el Ferrari. obviamente. No porque con la fuerza de voluntad y con esa disciplina y con ese levantarse a las 5 de la mañana y claro, todo eso, que está muy bien. Si tú tienes un propósito y te levantas a esa hora, estupendo. Pero verdaderamente esa persona tiene un Ferrari gracias a que hay más personas como esa que se apuntan a su curso para que le digan 4 frasecitas y el que al final termina viviendo del cuento es el que pone los cursos. Claro, que realmente si te levantas a las 5 de la mañana no vas a tener un Ferrari en una semana. No, va a tener mucho sueño, no eso sí. Claro, va a tener mucho sueño y va a dormir muchas siestas. Pero no te vas a encontrar un Ferrari en la puerta de tu casa dentro de un mes. Eso. Y todo eso. Y bueno, también hablando del tema de las redes sociales, que creo que muchos de los temas que te he presentado hoy son por vídeos que he visto por ahí, por Reels, por TikToks, todo eso, pues el tema de la sobreestimulación que tenemos hoy en día, de que estamos expuestos a mucha información que no es real, y no sabemos diferenciar realmente de lo real, de lo que no, y claro, esa sobreestimulación nos puede llegar a cansar hasta cierto punto de que digamos, ¡buah! Pues hoy ya estoy cumplido, ya he aprendido todo lo suficiente, no hago deporte. No... Vale. Yo creo que esto que has dicho ahora mismo es un tema importantísimo, es fundamental. Estamos súper expuestos y saturadísimos de información de todo tipo, incluso yo mismo lo he sufrido, todo el mundo lo sufre, ¿no? Un poco, cuando a ti te interesa algo hay millones de fuentes, hay millones de personas recomendándote esto, lo otro, esto hasta para acá, lo otro, esto es lo mejor, esto es malo, esto es bueno, esto es tal, y te terminas de poner la cabeza como un bombo, ¿no? Pero eso nos puede pasar a nosotros en el tema del deporte, pero es que le pasa a cualquiera con cualquier tema, ¿no? Si no, el algoritmo, tú claro, te metes porque a ti te gusta mucho un tema, pues te empieza a saturar sobre cosas de ese tema y demás. Y al final lo que se persigue desde las redes sociales es que tú estés prestando atención a esos contenidos y no a tu propia vida. Con lo cual, y volviendo sin querer de nuevo al tema de la psicología del deporte, ese es, por ejemplo, uno de los beneficios que tendría el hacer un entrenamiento mental o tener el asesoramiento profesional de un psicólogo del deporte, es concentrarte en qué cosas son las que tú quieres conseguir y qué es lo que necesitas para conseguirlo. Con lo cual, tú ya tomando una decisión de en qué te vas a concentrar,
tú estás tomando también la decisión de dejar de atender a otras cosas. Es decir, cuando tú estás haciendo un entrenamiento y ese entrenamiento tiene un objetivo, vamos a poner un entrenamiento que sea de 1 hora, y yo te estructuro cuáles son los objetivos a nivel psicológico. Mira, en esta parte vamos a concentrarnos en este tipo de cosas, en esta parte quiero que te fijes en esto y lo otro. Cuando termina el entrenamiento, la sensación que tú has tenido es que la hora ha pasado enseguida. Claro. Porque has estado concentrado en las tareas que tenías que hacer y has dejado de estar atento a las cosas que te distraían de esa tarea. Con lo cual, si tú te concentras en algo, porque además sabes que ese algo es lo que te va a hacer progresar, estás dejando de atender a el resto de otras cosas, por lo menos de forma consciente. Por ejemplo, si yo te digo ahora que está pasando un coche por 10 metros más para allá, te das cuenta desde que te lo acabo de decir, pero no antes de que te lo haya dicho, porque tú estás concentrado en lo que estamos hablando ahora mismo. Totalmente. ¿Vale? Entonces, eso trasladado al día a día de los deportistas o del día a día del trabajador, de lo que sea, si tú no estás atento a las cosas que de verdad son útiles para tu día a día y tú tienes la atención dispersa, tú no progresas en ningún sentido. Y van pasando los días, van pasando los meses y van pasando los años, y no es solo el estancamiento, sino la sensación de frustración y de que no avanzas, simplemente estás. Claro, y también aparte del tema de la falta de atención y todo eso, de que podemos llevarnos aprendizajes, entre muchas comillas, que realmente no nos deberíamos llevar. Porque claro, si tú estás viendo información, que no es por desprestigiar ningún campo del deporte ni nada, pero si estás viendo para preparar una carrera de 5 kilómetros en 20 minutos tienes que hacer estos entrenamientos, vale. Si haces esos entrenamientos y estás siguiendo una idea que realmente no está bien formulada porque el vídeo esté mal o lo que sea, lo máximo que te puedes llevar es una lesión, una sobrecarga muscular, algo que, si no es muy grave, con el tiempo se puede arreglar. Pero claro, si tú estás viendo vídeos de psicología deportiva, todo ello, y lo intentas llevar a tu día a día y realmente son cosas que no son verdad o que no son reales, es que al final puedes caer en una depresión, puedes caer en un tema que caiga muy hondo y que te sea muchísimo más difícil de salir que una simple lesión. Entonces, por eso en el tema de la psicología me parece especialmente importante que no caigamos en la manipulación de creernos los 300 vídeos que vemos al día de 10 segundos. Bueno, ahí pasa un poco como todo. Cuando tú intentas, a ver, yo creo que el autoaprendizaje, el aprendizaje por tu cuenta está muy bien. Lo que pasa es que muchas veces es complicado tener un buen filtro de qué cosas son realmente de calidad, qué contenidos tienen fundamento basado en la evidencia científica. Y incluso a mí me cuesta, porque aunque yo tengo una idea más o menos de qué cosas son las que tienen valor, pues es complicado, ¿no? Porque una vez que yo me salgo, por ejemplo, de mi campo, pues yo tengo que hacer un esfuerzo como el que tenga que hacer cualquiera para saber si este nutricionista, si este entrenador o si este fisioterapeuta está hablando, ¿no?, con fundamento. Claro. Lo primero y fundamental es entender que esa persona tenga los estudios y tenga la capacitación mínima suficiente y que además esté especializado en los temas. Eso por lo menos ya te da una mínima garantía de que lo que esa persona está explicando pues tiene un fundamento. Pero luego siempre es muy importante que aunque tú tengas esa información, realmente eso luego lo tienes que adaptar a tu persona, porque no hay dos personas iguales. Entonces cualquier entrenamiento tiene que estar personalizado, cualquier fisioterapia tiene que estar personalizada y cualquier entrenamiento de psicología deportiva, por ejemplo, pues también tendría que estar personalizado. Los consejos que dan por ahí nunca te los puedes tomar, o sea, te los puedes tomar solamente como idea más o menos de por dónde pueden ir las cosas, pero si puedes, lo mejor siempre es hablar con un profesional. Claro, en todo caso, si no tienes los recursos, si no tienes los medios para ponerte en contacto con un profesional, porque a lo mejor no tienes suficientes recursos económicos, no tienes la facilidad de conocer a una persona en ese momento en el que lo necesitas, pues intentar contrastar un poco la información que ves y pues no tomártelo todo a pecho y que sea como una guía orientativa.
que no sea siempre creerte todo lo que ves. Además yo creo, porque yo sé que el tema del coste, pues todo el mundo le cuesta un poquito hacer inversiones en entrenador, todo el mundo no tiene a lo mejor dinero para... O bueno, gasta el dinero en otras cosas, ¿no? Porque claro, la gente luego es verdad que se gasta un dineral en zapatillas, se gasta un dineral en geles, que si me tomo la creatina, que si me tomo la betalanina, que si me tomo el esto y lo otro. Y yo creo que la relación, o sea, no es lo mismo el precio que el valor. Yo tengo muy claro que si yo quiero mejorar en mi entrenamiento, el beneficio que yo voy a tener si yo estoy supervisado y estoy trabajando con una persona que es un profesional, el beneficio, el valor de lo que yo estoy pagando es más que el precio que yo estoy pagando. Porque es que luego vienen las lesiones, luego vienen los estancamientos, luego vienen las desmotivaciones y creo firmemente que realmente cuando tú estás haciendo un gasto, estás haciendo una inversión. Igual que te gastas, tú no te compras las zapatillas de 40 euros porque entiendes que 40 euros intuyes que el valor de la zapatilla no es muy alto, porque el precio es bajo. Entonces, si el precio es bajo, el valor no tiene que ser muy alto. Entonces, intenta encontrar una zapatilla que tenga un precio más alto, porque de alguna forma eso quiere decir que ha costado más o tiene más investigación, está mejor adaptada a los pies, se han tenido en cuenta estudios para elaborar esas zapatillas. Tú no pagas el textil, tú pagas el diseño, que hay ingenieros, hay podólogos, hay fisioterapeutas, hay lo que sea. Pues entonces, esto pasa un poco lo mismo con un entrenador. A lo mejor no es realmente el precio, sino que ese precio realmente tiene el conocimiento que hay detrás y el trato personal y directo que tiene contigo. Y en el caso de la psicología deportiva, pues pasa exactamente igual. Yo entiendo que las personas, hasta que no tienen un conocimiento de lo que es la psicología deportiva, pues les parezca que pagar por un psicólogo deportivo sea una cosa que no sea prioritaria. Sin embargo, el valor que hay detrás de trabajar con un psicólogo deportivo se descubre cuando tú realmente te empiezas a dar cuenta de que mejora en tu rendimiento, mejora en la claridad mental, mejora en tu toma de decisiones, mejora en tu concentración, mejora en tu motivación y mejora en general cuando terminan los entrenamientos, cuando terminan las competiciones, antes de las competiciones, durante las competiciones, después de las competiciones, en tu vida diaria, en todos los aspectos. Entonces ya tú te das cuenta de que tú no has tenido, de que es más el valor que el coste. Pero bueno, claro, yo animo desde aquí a que lo descubráis por vosotros mismos. Sí, y que realmente, hablando en el tema de un entrenador deportivo, obviamente te va a solucionar muchísimo más el tema de tener una lesión o lo que sea, el hecho de tener un entrenador, que el hecho de comprarte una camiseta y un pantalón nuevos para correr. O el tema de la psicología deportiva, te va a solucionar muchísimo más tener un psicólogo deportivo que comprarte otro chaleco de hidratación si ya tienes 4. Entonces, claro, a veces invertimos en cosas que no... Pero bueno, eso ya va realmente además a elección de cada uno, tampoco... Digamos que el trabajo en la psicología deportiva, lo digo porque ya que estamos divulgando el tema, pues implica una serie de fases, ¿no? Es decir, tú no vas a un psicólogo deportivo como el que va a un confesionario y le cuenta las cosas, sino que en unas primeras sesiones, 2 o 3 sesiones, se hace una evaluación en profundidad de muchos aspectos de la vida de la persona, por supuesto de los deportivos, pero también de su contexto vital, de su contexto personal, laboral, el tiempo disponible, sus metas, su historial deportivo. Y eso suele ocupar unas primeras 2 o 3 sesiones, y a partir de ahí se crea un plan personalizado para desarrollar las cualidades que se hayan llegado a acordar que son las que se quieren mejorar. Además, se aprovechan las competiciones y los entrenamientos para ir valorando la progresión, y a partir de los 6 meses, cosas así, coincidiendo con alguna competición objetivo principal, pues se cierra un periodo de trabajo en el que se valora las mejoras. Y en ese momento se toma la decisión de libremente si esta persona pues decide seguir trabajando o no con psicólogo deportivo. Es decir, que realmente todo tiene sus plazos. La intención no es que tú tengas un psicólogo deportivo de por vida, aunque podría ser,
pero digamos que se plantea, igual que los objetivos los decíamos que tienen que ser cosas concretas, Claro. en un tiempo concreto, objetivos, digamos, bien planteados, pues esto pasa un poco así, de manera que cada cierto tiempo se valora el trabajo y se toman decisiones de continuidad, o de no continuidad, o de dejar un tiempo, como sea. Claro, que es algo que obviamente tiene su proceso. Con lo cual, Que si no- a ti una zapatilla no es te duran 4 meses, o te duran 8 meses, te dura un año, pues el psicólogo deportivo, el trabajo nos va a proponer, yo propongo por lo menos un mínimo de 3 meses, que sea un periodo de evaluación y de valoración de conocimiento, que como máximo va a tener 6 meses, o sea, como máximo, bueno, sí, como máximo, a partir de los 6 meses se reelabora y vemos cómo están desgastadas las zapatillas, digamos, o sea, si esa zapatilla ha sido buena o esa zapatilla ha sido mala, o si es regular, o si esa zapatilla hay que adaptarla o necesitamos otro nuevo modelo. Es decir, que a los 6 meses el trabajo de la psicología deportiva se evalúa el trabajo del deportista, el trabajo del profesional, y se replantea de nuevo otros nuevos objetivos. Claro, que realmente estamos hablando de una temporada deportiva prácticamente. Una temporada, Sí. pueden ser 6 meses, puede ser un año, incluso se puede plantear, en el caso de que funcione muy bien y la persona pues esté trabajando a conciencia, con compromiso con psicología deportiva, pues objetivos, por ejemplo, a 2 años, porque quiera ir a una competición Claro. nacional, o quiera participar con garantía en una copa provincial, en un campeonato de lo que sea. Claro, que a lo mejor quieres empezar tus competiciones, eso, en tu temporada, haces una pretemporada en verano, por ejemplo, un ejemplo casual, y luego en septiembre empiezas con un psicólogo deportivo a la vez que empiezan tus carreras. En realidad la pretemporada Bueno, la antes, podíamos ¿no? empezar Claro, nosotros sí. también con el psicólogo deportivo, porque la parte de evaluación se podía aprovechar mientras tú estás en la pretemporada. Claro. Pero bueno, en cualquier caso, lo ideal es empezar a la vez que está la pretemporada, pero con la psicología deportiva podemos empezar en cualquier momento. Solo que a lo mejor tenemos que ir adaptando el trabajo al momento de la temporada en el que esté. Pero bueno, Claro. se puede hacer. Sí. Bueno, pasamos a otro tema. El tema, bueno, realmente te iba a decir felicidad, pero no sé si nos queremos meter en ese berenjenal, Como quieras. porque realmente quiero hablar de un tema que hablamos el otro día en la charla que tuvimos, el tema del flow, que me interesó bastante, y es ese, bueno, tú lo vas a explicar mejor que yo, pero bueno, el sentimiento ese de sentir que fluyes, que estás súper bien durante un entreno, durante una carrera, lo que sea, un momento determinado contigo mismo, y en el que hay como una felicidad ahí suprema. Bueno, explica un poco a ver en lo que me he equivocado. Bien, yo creo que... No, bien, está bien. Es que el flow realmente es complicado de definir. El flow, digamos que es como esas veces que tú estás tan concentrado en una tarea que la haces de forma automática, que no piensas en el proceso físico y mental que estás haciendo en el momento que la estás ejecutando, ¿no? Como cuando estás en cualquier tarea que te guste mucho, en una lectura, y estás completamente metido en esa lectura y estás metido en la historia y te olvidas de que es un libro. Estás metido dentro, ¿no? Estás dentro Claro. de la historia. Eso es el flow. Eso pasa en las carreras, eso pasa en las carreras. Pero eso pasa en las carreras cuando tú realmente estás en el punto en el que la inmersión es máxima. Y para que la inmersión sea máxima, tú no tienes que estar distraído o concentrado, por ejemplo, en las sensaciones físicas, en no estoy bien, es que yo no he llegado entrenado, es que esta persona que va adelante va mejor que yo, es que me duele el pie, es que no puedo ya, no sé cuál, ¿quién me mandaría a meterme en esta carrera? Es decir, si tú no estás si tú la atención no la tienes puesta en donde la tienes que tener puesta, no llega a esa concentración, no se da la condición mínima para un flow, que es la concentración. Claro. Entonces, cuando tú estás concentrado en lo que realmente tienes que estar concentrado, en el momento de un entrenamiento, de una carrera, de una lectura, de un trabajo, de lo que tú quieras, y estás plenamente concentrado en eso y dejas que fluya, ¿no? De ahí lo del flow, pues no se produce. Entonces yo creo que más de una de las personas que estén aquí habrán vivido esa experiencia, y si se entrena la atención y se entrena la concentración, aumentamos la probabilidad de que se dé el flujo, el flow en competiciones, que además es una situación muy agradable, porque necesitas que además de esa concentración tú estés dando un esfuerzo grande. Claro. Es decir, que
el flow no viene cuando tú vas a un trotecito suave. Sí, que no viene de ir sobrado. No viene, o sea, cuando tú tienes el flow, tú no piensas si vas sobrado. Tú la sensación que tienes es que tú no estás haciendo un esfuerzo. Entonces, si tiene que ser que tú no vayas ni muy flojo, ni vayas en la agonía pura. O incluso puedes que vayas en agonía, pero esa agonía está controlada. O sea, estaba prevista, o por lo menos la tenías prevista en algún momento de la carrera, ¿vale? Entonces el flow es ese tipo de sensación y se puede... O sea, no es, el objetivo en una carrera no es conseguir el flow, pero cuanto más flow tienes, por ejemplo, en una carrera, quiere decir que mejor estás haciendo, más concentrado estás en la carrera. Y si me permite, voy a contar una anécdota que me pasó en la última carrera que hice, en la Ultra Sierra Nevada, se lo conté el otro día, y era que, bueno, para quien me siga o sea conocido, pues sabrá que no fue la mejor carrera de mi vida. Iba bastante malo, con unas condiciones un poco pésimas, pero bueno, la carrera, aunque no salió como yo me esperaba, fue una carrera en la que acabé pues bastante contento, me llevé bastantes aprendizajes y llegó un momento en el kilómetro 34 o 35 en el que yo iba reventado. Iba que no podía, era un llano y yo iba medio trotando, medio andando, iba como a 8 el kilómetro y es que no podía, en ese momento estaba totalmente hundido. Y llegó un momento, porque eso era una pista súper larga, y llegó un momento en el que como que me olvidé. Y me puse súper feliz de la nada, bueno, que no era realmente feliz, era pues eso, como que fluía, como que no pasaba nada. Y empezaron a soltarse unos lagrimones que yo decía, pero ¿qué está pasando? Que estoy súper feliz, estoy aquí por elección propia. Y claro, eso fue un momento que hablándolo con él el otro día digo, joder, pues sí que lo sentimos y claro, en lo personal, siempre que he sentido esa sensación de fluir, de flow, sí, ha venido de plenitud, ¿no? Claro. De estar en comunión, ¿no? De tu cuerpo, con el momento, sí, con el ambiente, contigo mismo, una sensación de control, de satisfacción. Es complicado de describir. Claro, y a mí siempre me ha venido hilado a un momento en el que pues estoy totalmente reventado. No recuerdo ninguna sensación así de plenitud en el deporte o en una carrera sin ir hilada a un momento en el que pensaba que no podía más. Pero realmente mi cabeza en ese momento y mi cuerpo me estaba diciendo que sí que podía. Y pues pasó ese momento de plenitud, de flow. Luego tuve un par de kilómetros más, luego me volví a acordar del tema, volvieron a soltarse los lagrimones y ya fue un apretón hasta meta. Fue como, joder, pero si es que estoy aquí porque quiero. Estoy aquí porque me lo estoy pasando súper bien, porque es lo que más me gusta hacer en mi vida, sí, por ejemplo. Y claro. Vale, mira, una cosa que me acabo de acordar ahora, no sé si lo hablamos o lo pensé yo un poco por mi cuenta. El flow muchas veces pasa cuando, o sea, casi siempre yo diría que es cuando estamos solos. Porque tú un libro no lo lees con otra persona. Pues bueno, puedes leer un libro por capítulo, venga, ahora léete un poquito, pero normalmente claro, la experiencia del flujo en una lectura ocurre cuando tú estás tú solo en tu mundo y te metes en esa historia. Entonces, el fluir también pasa, pero pasa en circunstancias en las que estás tú solo, ¿vale? Lo digo porque, aunque uno de los beneficios de hacer deporte está en ir con otras personas que comparten afición y pasamos un buen rato y demás, yo creo que no hay que darle valor a entrenar también solo. Porque si tú no entrenas solo es difícil trabajar con la concentración, por ejemplo. Puedes ir distraído, pero no vas concentrado. Entonces, si tú haces un entrenamiento en grupo, tienes que entender que ese entrenamiento en grupo va a tener otras funciones, que no va a ser las funciones que va a cumplir cuando tú haces un entrenamiento y estás concentrado en ti, ¿no? Desarrollando habilidades personales, ¿vale? Entonces, el flujo es un ejemplo en el que es muy importante el entrenamiento también de forma individual. Sí, el conocerse a uno mismo, que obviamente cuando tú estás entrenando solo, pues conoces una parte de ti en cada entreno, por lo menos a mí me pasa, que en cada entreno conozco una diferente versión o una diferente parte de mí, porque claro, no todos los días nos encontramos igual, no todos los días tenemos pues las pulsaciones igual, la sensación de esfuerzo igual, y
Y llega un momento en el que estás conociendo todo el día partes de ti, partes de ti, partes de ti, que eso en un entrenamiento en grupo pues no te lo da, obviamente. En entrenamiento en grupo conoces a tu compañero reventado, conoces a tu compañero cuando está feliz, vas entretenido, quizás en las tiradas largas se hacen más amenas, en las series podéis tirar unos de otros, pero claro, no está Mira, ese has dicho ahí autoconocimiento. que las series se hacen más amenas, pero a lo mejor también estamos dejando de entrenar la fortaleza mental cuando no estamos percibiendo las sensaciones de esfuerzo. Claro, que no podemos depender tampoco de ellos, no sé si se me ha Sí, entendido mal. no, yo creo que está muy bien. Entrenar en grupo también tiene la ventaja de que igual tú también te esfuerzas más que en un entrenamiento individual y la percepción de esfuerzo también es menor. Es decir, que realmente depende de cómo lo enfoques. Entrenar en grupo está muy bien, pero tienes que ser consciente de que aunque puedas, por ejemplo, trabajar a más ritmo y la percepción de esfuerzo sea menor porque estás distraído, que eso también es otra técnica, ¿no? Cuando estás teniendo un sufrimiento físico porque estás superando un poquito el umbral de tu ritmo, de lo que tú normalmente sales de tu zona de confort, digamos, físico, pero a la vez estás centrando tu atención en tu compañero de delante, en que te gastan una broma, en el que te están tal. Entonces está muy bien, pero tienes que ser consciente de que eso es así, porque también se puede hacer, digamos, trabajar otros aspectos como hacer esa serie o hacer ese esfuerzo individuales, para ser consciente de que todavía tienes más margen, pero tienes que también tolerar el dolor que implica el superar ese margen, ¿vale? Claro. Porque tú en carrera va a haber momentos en el que vayas en grupo y va a haber momentos en carrera en el que vayas solo. Y los momentos en los que vas solo, el discurso lo tienes en tu cabeza. Y el discurso, si está haciendo un nivel de esfuerzo por encima del que estás acostumbrado, no va a ser positivo. Entonces eso es lo que hay que también entrenar, y eso no se entrena el día de la carrera, eso se entrena en los entrenamientos propiamente. Claro, pues eso, el darte autoempujones a ti mismo y el no depender de que otra persona tire de ti en un entrenamiento. Sí, y aprender también a asociar ese dolor, esa fatiga, ese esfuerzo a que estás, por ejemplo, te puedes imaginar a que estás superando límites, a que estás construyendo una nueva capacidad o estás mejorando tus capacidades. Pero bueno, eso tiene para hablar largo y tendido, ¿no? Tiene tela, tiene tela. Y bueno, no sé si quieres proponer algún tema más así para hablar. Bueno, no, yo lo que me gustaría es que la gente pues conociera la psicología del deporte, de su aportación. Yo creo que no es solo importante, yo creo que es fundamental. Tiene beneficios tanto físicos como a nivel mental, intelectual, ya lo hemos hablado muchos. Y bueno, me gustaría que esto sirviera pues para que la gente se animara a conocer más del tema y que fueran las mismas personas que nos ven las que propusieran otros temas. Hablar de, por ejemplo, desarrollar el tema de la atención y la concentración, que es muy importante, de cómo se entrena en psicología deportiva, por ejemplo, que no hemos podido hablar, de entrar un poquito más en la planificación de objetivos, metas, lo que sería la motivación de fondo, ¿no? Cómo se hacen las evaluaciones, cómo se evalúa el progreso en psicología deportiva, ¿no? Que parezca que no sea una cosa así vaga, psicología, ¿no? Es como te analizo y hablamos y... No, realmente hay un trabajo, un diseño bastante estructurado, bien elaborado. De hecho, hay una comunicación constante, que eso es otro de los valores de la psicología del deporte, porque tú puedes tener otros profesionales colaborando contigo, pero en psicología del deporte lo que tienes garantizado es la atención personalizada, un trato absolutamente cercano, con la máxima calidad humana, y siempre en constante evolución, ¿no? Para ayudar al deportista tanto en su rendimiento como en su bienestar personal dentro y fuera del deporte. Claro. Y que este vídeo no es el único que se va a hacer sobre psicología deportiva si los dos queremos, obviamente. Yo por mí encantado. Que queda abierto a eso, a lo que él ha dicho, a debate, a sugerencias, opiniones, y que se puede hablar en futuros vídeos a lo mejor más cortos o en temas determinados, para profundizar sobre ello. Y bueno, me ha parecido súper interesante, súper guay, y entonces la damos por finalizada, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias a ti, Juanci, porque yo creo que con este tipo de trabajo aporta mucho valor a
al tema de deportes de montaña, de todo tipo, y te felicito porque creo que estás haciendo un gran trabajo. Bueno, pues gracias igualmente, y bueno, que mejorará todo. Y antes de terminar, quiero que, esto es muy común hacerlo en podcast y todo eso, que lances una pregunta para la siguiente persona. No sabes, porque te dije el otro día que quizás traía a un entrenador que es amigo mío, pero te confirmo que no va a ser así. Que tengo otros perfiles ahí que van a ser antes, seguramente. Así que quiero que lances una pregunta pues sin saber quién es la siguiente persona, así lo que sea. Si lo quieres poner en un aprieto, ponlo en un aprieto, que va a tener que responder. Mira, voy a tirar un poquito de lo mío, que me gusta, y además eso puede ser una respuesta interesante. ¿Cuál es tu próxima meta? Vale, ¿cuál es tu próxima meta? Me parece guay. Y bueno, pues ya está, que encantado de haber hecho esta charla, y que espero que haya próximas. Pues eso espero. Muchas gracias a ti, Juan.